Muy bien, amados hermanos, vamos a seguir con, yo creo que este ya sería el último, ¿verdad, Edmund? Que De tenemos ese ya capítulo, sí, es 18 de 18. vamos a tener un resumen, pero vamos a comenzar la noche de hoy con esto. Seguimos con diferencia entre identidad y función. Y, a ver, ok. Un pequeño resumen de lo que habló Carlos el viernes pasado. Recuerden que estábamos hablando acerca de GT y lo teníamos como un ejemplo. Si GT hubiera confiado en la identidad, en su identidad, habría actuado con justicia y sin negociar con Dios. Su inseguridad le llevó a hacer un voto innecesario, doloroso y sacrificar a quien alguien más amaba, algo totalmente innecesario. Dice en Jueces 11:31 a 34:35, si recuerdan, promete ofrecer un holocausto a la primera persona que lo reciba a regresar victorioso. Y la única que sale a recibirlo, bueno, no la única, pues la primera que sale a recibirlo con danzas y todo, es su única hija, ¿verdad? Y él cumple su promesa ante Dios. No sé qué hubiera pasado si se hubiera arrepentido y le hubiera pedido perdón, pero de todas maneras hizo algo que no debía haber hecho. Comparado con Jesús, ambos enfrentaron estigmas o dolores por su nacimiento. Sin embargo, Jesús controló sus emociones, creyendo en la verdad de Dios, no porque careciera de sentimientos. En Getsemaní experimentó angustia profunda, como lo vemos en Lucas 22:24. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo ni siquiera me puedo imaginar esa angustia. Porque su sudor me llega una oportunidad que esto ocasionó. Esto fue como consecuencia del profundo dolor que él sentía en su interior, y no me refiero a un dolor físico, sino a un dolor que le estrujaba el alma. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y aunque Jesús sabía de su sacrificio en la cruz, era la voluntad de su Padre, su alma se angustiaba grandemente. Al igual que en el caso de Jefté, su concepción era parte del diseño de Dios. Todas las concepciones son parte del diseño de Dios. El hecho de soportar el rumor de que era hijo ilegítimo y le ayudaría a desarrollar el mensaje de vida que habría de predicar por medio de el ejemplo que tenía que dar. El rechazo de Jesús por su entorno cercano. Jesús también fue rechazado por sus hermanos, aunque no le hayan pedido que se fuera de la casa. Permítame un momento, chicos. Es que tengo visitas. Jesús también fue rechazado por sus hermanos, aunque no le hayan pedido que se fuera de casa. En Juan 7:3-5 leemos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno se preocupa en darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Esta es una falsa, como ellos estaban hablando así, con quien dice, para que no vean que nosotros no lo apreciamos. Una regla bíblica dice, es que de abundancia del corazón habla la boca. Las expresiones de los hermanos de Jesús no fueron cosas aisladas que surgieron repentinamente, sino que habían sido abrigadas en su mente desde mucho tiempo atrás. Era como lo que le pasó a José con sus hermanos, por ejemplo. Era porque miraban su actitud, porque miraban su caminar, entonces es prácticamente le tenían envidia. En Mateo 12:34 leemos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
¿Recuerdan ustedes a quién le hablaba Jesús en ese momento? Bueno, pues utilizando Mateo 12:34, podemos entender que nuestra identidad no se define por lo que aparentamos. Hay que recordar eso, no es nuestra apariencia, sino por lo que llena nuestro corazón. Nuestros pensamientos profundos de amor por Dios son una base esencial para lograr que nuestra madurez espiritual siga creciendo. Mientras que nuestra función principal es actuar como agentes de rectitud y dar frutos de justicia. Por lo tanto, si nuestro corazón está lleno de la palabra, la función de nuestra boca será emitir palabras de verdad y gracia. Y un reflejo de esto será nuestro comportamiento, definitivamente. Este verso nos advierte que no podemos fingir bondad si el interior está corrompido, recordándonos que Él habla, es testigo fiel de nuestra verdadera condición espiritual. ¿Ok? Nosotros teníamos un dicho en la escuela politécnica, dice, nuestra fuerza no depende de lo que tenemos, sino de lo que hacemos con lo que tenemos. Jesús fue rechazado también por su entorno. Marcos 3:21-22 dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decía, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Imagínense ustedes, o sea, como yo soy gerente de la empresa, como soy gerente de la empresa, he hecho a mis empleados para quedarme sin empleados. La opinión de los hermanos no variaba mucho de los escribas. Unos lo consideraban loco y otros lo consideraban endemoniado. No tenían. Y que ahí hay una cosa especial en todo esto. La gente de ese tiempo conocía o tenía el conocimiento, aunque sea somero, los llamados judíos o los llamados pueblos de Dios o hijos de Abraham, tenían el conocimiento de la ley con ellos. Es como los de Berea, ¿recuerdan? Que fueron más nobles, porque ellos conocían todo e iban a ver si lo que decía Pablo era correcto. O sea, lo tenían bien, o sea, nos parece bien, pero lo vamos a ir a corroborar. Entonces, ellos sabían esto. Sin embargo, lo consideraban loco y otros endemoniado. Eso a Jesús no le afectaba mucho. Jesús sigue con un rechazo social. Jesús, al igual que gente, también fue rechazado por la sociedad. Los ejemplos abundan, pues habló a los militares, a los ricos, a los comerciantes y a los que buscaban los primeros lugares en las cenas y eventos sociales, etcétera. La declaración que se hace en el libro de Marcos, al considerar la crucifixión, lo resume prácticamente todo. En Marcos 15, 27, 28 leemos, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Ya lo consideraban como un inicuo, como alguien no merecedor ¿cómo se llama?, de perdón o de justicia alguna. Con lo que respecta a la humanidad de Jesús y la identidad espiritual, recordemos que aunque Jesús haya sido Dios humanado, y creo que hemos tenido bastante material para tener esto por aquí. Y bueno, igual, lo hermoso de nuestro estudiar es que podemos hablar libremente hasta llegar al punto de considerarnos en nuestro corazón qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Eso es muy importante si queremos caminar en la madurez espiritual que Dios nos pone. Entonces, recordemos que aunque Jesús haya sido Dios humanado, estuvo sujeto a todo en absoluto, sentimiento, emoción y debilidad humana. De tal manera que así como todos estos elementos afectaron la vida de gente, pudieron también afectar la vida de Jesús. Yo creo que eso es verdaderamente plausible y fácil, muy fácil de entender. Sin embargo, así como Jesús pudo soportarlo, por el entendimiento claro de su identidad y por la palabra que él tenía de él, dentro de su padre, dentro de él,
Cualquiera de nosotros también puede soportarlos si aprendemos esta verdad de la identidad espiritual. De hecho, yo podría decir que somos muy inclinados a equivocarnos, meter la pata, enojarnos por gusto, cosas como esas. Pero si nosotros aprendemos esta verdad de la identidad espiritual en nuestro corazón, lo vamos a hacer más, ¿cómo se llama? Con menos repeticiones. Vamos a evitar equivocarnos más veces. Como Jesús sí comprendió que los rasgos y condiciones estaban bajo el control de Dios, pudo gozarse aún en medio de la prueba y menospreciar el oprobio, porque no le importaba lo que dijeran los demás. A él le importaba lo que decía su padre. Eso era más importante que cualquier otro mensaje de oprobio que el enemigo le pudiera lanzar. No, que eso sí debemos estar atentos. He visto muchas personas, yo me sumo en algunas ocasiones anteriores, ahora ya no mucho, cuando alguien me insultaba y como era, me creía que era muy bueno para pelear, pues me di cuenta que los otros también tienen brazos en un par de momentos, ¿verdad? Porque después me puse a pensar, ¿quiénes son ellos? ¿Y cómo puede afectarme a mí lo que ellos piensen de mí si ni siquiera los conozco? Y a pesar, y aunque uno los conozca también, debe pesar más el pensamiento de nuestro Dios en nuestro corazón y así podernos gozar en medio de la prueba y menospreciar el oprobio, igual como lo hizo nuestro Señor. Su ejemplo es el que prácticamente debemos seguir y nos debe guiar. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Como consecuencia, se sentó a la diestra del trono de Dios. La diestra del trono de Dios es un lugar de autoridad. ¿Cuál puede ser ese gozo? Ese gozo que Jesús tiene. Conocer el propósito para valorar y apreciar las circunstancias presentes como parte de las herramientas e instrumentos utilizados por Dios en el desarrollo de este carácter, de esa verdadera integridad, de ese propósito. Como ven, prácticamente Dios pone a nuestro alcance esas herramientas. Lo único que tenemos que hacer, amados hermanos, es conocernos a nosotros mismos a través de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, porque no es lo que yo crea que es malo o es bueno, lo que es lo que es así, sino lo que Él, mi Señor y mi Dios, dice que es malo y que es bueno. Y a mí me creó como alguien bueno, que puedo ser una herramienta útil en sus manos y que puedo yo a mi vez agarrar esas herramientas e instrumentos utilizados por Dios para que mi carácter se desarrolle. La perspectiva espiritual de la vida temporal, renovando el entendimiento con la palabra de Dios, constantemente renovando el entendimiento con la palabra de Dios, podemos ver que todo lo temporal, incluyendo nuestro sexo y relaciones humanas, no es más que un instrumento en las manos de Dios, por medio del cual podemos y debemos concentrarnos en glorificar a Dios, cualquiera que sea nuestra condición. O sea, todas estas cosas están puestas a nuestro alcance para que nosotros las utilicemos en la función que estamos desarrollando ahora. Y recordemos que el enemigo querrá que nos concentremos en nuestra frustración, porque es bien fácil intimidar a alguien haciéndole ver lo malo que es, o que le brilla un ojo más que el otro, o que, como se llama, se mira bien guapo siendo pelón, cosas como esas, ¿verdad? No hay, yo pienso que podemos gritar un amén a eso, ciertos hermanos aquí en el chat. Pues entonces, siendo temporal y pasajera, no nos puede producir ni la paz ni el gozo que nuestra eternidad requiere. Entonces, eso es lo que debe concentrarnos a nosotros, lo que debe sentirse en nuestro corazón, que tengamos la entereza y el conocimiento de la palabra de Dios. Y lo que ella hace es que a veces no la entiendo. Sí, yo tampoco, pero hay ciertas cosas que están clarísimas.
y que es nuestra función como hijos de Dios poner en nuestro corazón para que nuestro crecimiento sea constante y nuestra madurez brille para darle gloria a nuestro Señor. En conclusión, la identidad por encima de la función. Sigamos el ejemplo de Jesús y ante las tentaciones del diablo contestemos como nuestro Padre Celestial. Yo soy el que soy y no lo que hago. ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Alguna recomendación? ¿Algo? Hoy vi que estaba levantando la mano, Otto, ¿no? ¿No? ¿Alguien más, chicos? No puede ser. Todo quedó muy bien. No, está Entonces, interesante. ok, Dale, dale, termina y ok. después. Entonces, haremos un resumen en la semana entrante y un complemento de los elementos que hemos estudiado. Ahora, que Dios los bendiga. Ahí estamos. ¿Sí? Perfecto. Voy a parar Ahora sí, hablemos. Sí, fíjate que a mí una de las cosas en todo lo que mencionaste que siempre me llamó la atención desde que me convertí fue el pasaje de cuando habla de que Jesús sudó como grandes gotas de sangre, porque cuesta mucho entender a qué se debió. Y me puse a investigar un poco en lo que eso significaba. Y una de las cosas que hablan dice que ese tipo de situaciones ocurre cuando hay una angustia extrema. Y dice en el caso de Jesús sabía lo que iba a sufrir, crucifixión, rechazo, carga de pecado y tantas cosas, que en el caso, digo, del pecado era algo que era totalmente ajeno al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces definitivamente esa parte era parte para dar agonía. Y en otra dice, esta es otra que me llamó mucho la atención, dice que desde el punto de vista médico se puede encontrar esa situación y se llama hematidrosis. Y Sí, dice que la exacto. hematidrosis es una condición que se produce cuando hay una angustia o un estrés extremo. Dice que los capilares alrededor de las glándulas sudoríparas se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. Digo yo, no en vano Jesús dijo la palabra que yo les hablé, esa lo van a juzgar en el día postrero, por una parte, y por otra parte dice que si queremos ser como Él, tendremos que andar como Él anduvo, que básicamente resume lo que vos decías. Jesús nos dio ejemplo a seguir. Y mira, mencionaste en todos los puntos de la vida humana en la que fue tentado, no solo por su familia, que lo trataron hasta de loco, cuando si uno mira el comportamiento de Jesús no tiene absolutamente nada que ver, sobre todo cuando sus hechos demostraban que estaba hablando la verdad. Porque un loco habla y dice, acabo de inventar un submarino insumergible. Ahí sabe uno que está loco. Pero en el caso de Jesús no solo decía las cosas, sino que con hechos las respaldaba. Tanto así que cuando lo quisieron apedrear, dijo, muchas obras de mi padre les he enseñado, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? O sea, respaldo había suficiente. Sin embargo, a pesar de que decía la verdad, de que hacía lo bueno, lo correcto, lo justo y lo santo, a pesar de eso le caían mal, le caían y lo trataban de destruir. Sin embargo, Jesús aún en la cruz, viendo a los que lo estaban crucificando y matando injustamente, porque él sabía que no había hecho nada digno de muerte, su palabra es perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira, y esas palabras realmente a mí me confrontan, porque dice uno, por menos que eso, uno le dan ganas de voltear al revés al prójimo. Pero digo yo, si el Señor Jesús, y él sufriendo injustamente, en el caso de uno, a veces hasta una palabra maldicha se puede voltear contra uno y padecer. Y muchas veces cuando hay reacción de alguien más, uno reacciona de una forma, tal vez no violenta, pero sí no correcta, digámoslo así. ¿Verdad? Entonces, yo creo que las palabras que nos acabas de dar deben estar en nuestra mente y en nuestro corazón, de que aún cualquier circunstancia externa
aunque sea fuera o dentro del cuerpo, nosotros tenemos que canalizarla a través del entendimiento de nuestra identidad, dejando de un lado la función, porque como bien decía, las funciones son temporales. Hoy puedo hacer esta función, mañana esta, pero la esencia de quien soy es lo que debe permanecer y es lo que debe testificar mi manera de actuar. ¿Verdad? Yo creo, y eso sería también un consejo que me gustaría que pusiéramos en la mesa para todos nosotros, que tenemos que tener clara nuestra función y que con nuestros hechos glorificamos al Señor o hacemos que su nombre sea blasfemado, como la Biblia dice que algunos de los siervos de Dios hicieron en un momento dado que se equivocaron, que por su forma de actuar hicieron que el nombre del Señor fuera blasfemado, que creo que incluso se lo dijo a David cuando el profeta Natán lo confrontó. Entonces, tengamos ese cuidado. Afortunadamente digo, hoy tenemos a un abogado con nosotros, al Señor Jesucristo, que puede limpiarnos de todas esas cosas, pero de lo que nosotros dependa, digo yo, tenemos que estar conscientes de que tenemos que actuar de la forma más santa posible para glorificar al Señor en cada una de las cosas que hagamos. Solamente gracias. Gracias, Edmer. Sí, lo que dijiste es eh, prácticamente como un corolario de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y sí, ¿cómo se llama? Hematohidrosis era la palabra que yo estaba buscando. En una situación, yo he estado en combate y sí he tenido ciertas situaciones en an- angustia, temor en mi corazón. En cierta ocasión, y no recuerdo bien la batalla, encontraron a un soldado que se había defendido, creo que fue en Guadalcanal, era un soldado norteamericano que se había defendido, que había muerto toda su unidad. Y, y ¿cómo se llama? Cuando llegaron sus compañeros, encontraron una gran cantidad de enemigos muertos que él había logrado defenderse usando las armas de sus compañeros caídos. Y cuando lo encontraron, estaba bañado en sangre. Entonces pensaron que estaba muerto. Estaba tirado boca arriba y con la boca abierta. Y cuando lo llegaron a levantar, él despertó y trató de agarrar una bayoneta y atacar a los que lo iban a rescatar. Y entonces hasta que le hablaron, ¿verdad? Estaba bañado en sangre. Se dieron cuenta que no estaba herido. Esa es hematohidrosis, o sea, no solamente Jesús la ha padecido, ¿verdad? Y lo siente y se siente así. Y creo que, pues yo nunca he tenido esa situación, pero me puedo imaginar la angustia que él sintió. Y a pesar de todos los pesares, como dice la palabra de Dios, el oprobio lo dejó por un lado y cumplió con su misión, ¿verdad? No puedo poner como ejemplo a este soldado, pero él también cumplió con su misión, ¿verdad? Estaba tan afligido que pues tuvo hematohidrosis severa. Entonces, pues lo puedo poner como un ejemplo de la condición que se hizo. Pues su valía cumplió su función y se mantuvo firme, igual que nuestro Señor. Entonces, si Él pudo, nosotros podemos también hacer un esfuerzo. Y de nuevo, en cuanto tengamos nosotros la palabra de Dios en nuestro corazón, seguiremos creciendo y afirmando nuestro camino. Así como la lámpara de la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies, un paso a la vez. Y cada vez haciéndonos fuertes, caminando más al Señor para cumplir la función que Él nos ha encomendado en su reino, ¿verdad? Es parte de, del ser de un hijo de Dios. Voluntariamente venimos a sus pies y ahora con agrado le servimos de corazón. Creer en nuestro corazón, acentuar su palabra en nuestro corazón, creer y estar seguro por qué creemos. Lo que creemos es básico para que nosotros sigamos madurando en su reino y siendo y dejar de ser siervos inútiles y convertirnos en siervos. ¿Eh? ¿Alguien más? Yo estaba viendo acá, recordando lo que había dicho, que decías que la identidad va por encima de la función. Yo soy el que soy, no lo que hago. Y me venía a la mente que ah, cuando decía a Pablo acerca de eh, que los miembros en mí, aunque yo quiero hacer lo bueno,
termino haciendo a veces lo malo. Y, y me ponía también a recordar acerca de que eh, nunca vamos a parar de entrenar nuestra alma, pero también me gustaría aprender a, a hacerlo en el espíritu, porque pienso que aprender a vivir en el espíritu es muy importante, pero a veces no tengo la idea cómo hacer eso. Lo mencionaba a raíz de esto que mencionaste. No sé si Oh, David me gracias, puede Claudita. dar tips o algo. Pues voy a hablar. Yo creo que todos mis hermanos pueden darte alguna conclusión específica, pero está escrito que para nosotros todo es espiritual. Entonces, la forma como el Señor nos habla a nosotros es que demos frutos de justicia. ¿M? Y los frutos Ujú, de justicia sabemos muy bien lo que es. Que en cada trabajo, en cada función que nosotros tengamos, actuemos para darle gloria a nuestro Dios. Y es cierto, podemos ser una excelente secretaria o un excelente piloto de aviador, pero la diferencia está a quién le rindo cuentas y quién es mi Señor en todo esto y a quién estoy pendiente de cumplir con esto. O sea, para mí todo es espiritual. ¿Eh? Para los que aman al Señor, todas las cosas son espirituales. Así nos movemos, ¿verdad? ¿Alguien más que me pueda dar una mano con esto? Fíjate que poniendo un granito de arena. Fíjate que, por ejemplo, la Biblia dice, vivid en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ujú, es que fíjate que realmente el problema que creo que toda la humanidad tenemos es que le damos demasiada importancia a la carne y a la apariencia, sin saber que realmente esas son situaciones que nos permiten movernos en el mundo, pero que no tienen incidencia eterna. ¿Por qué te digo eso? Porque, por ejemplo, si alguien te ve feo, la reacción natural del alma es la autodefensa y ujú, automáticamente tratar de atacar, porque al fin y al cabo yo no soy cualquier champurrada, ¿me entendés? Y empieza el alma a tejer un montón de cosas. Y es lo que se llama el fruto de la carne. Pero cuando se habla del fruto del espíritu, lo que es paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza y todo eso, es cuando tú le das más valor a lo que Dios piensa de ti que lo que tú piensas de ti mismo. Porque eso es ujú, lo que, fíjate, a mí se me ocurre, por ejemplo, el caso de Saúl. Saúl sabe que Dios lo desechó porque Samuel se lo dijo que lo desechó porque 2 veces había cometido un grave error. El segundo ujú, fue cuando hizo el sacrificio que Samuel le dijo, hoy yo te iba a confirmar como rey, pero como hiciste eso, Jehová te desechó y buscó a alguien que es mejor que tú. Ya él sabía que había sido desechado. ujú, Ah, después que sabe que David es el que Dios escogió, lo trata de matar. Digo yo, ¿será que Dios iba a cambiar de opinión porque el otro lo iba a matar? No. Dios había escogido a David y le gustara a Saúl. No le gustara, lo iba a quitar. Sabía que el reino no le iba a quedar a ninguno de sus hijos, porque sabía que era de David. El mismo Jonatán se lo dijo. ¿Por qué te digo eso? Porque si Saúl hubiera sido un poquito más listo y hubiera dicho, si Dios ya me desechó como rey y se lo dio a David, mejor le cedo el trono. Tal vez hasta me quedo de su segundo, me quedo de su vice. Pero ujú, no, en lugar de eso le dio más poder a la carne, a querer guardar el poder y a querer usurpar, y a final de cuentas no fue para su bien. Igual, y esa es la parte que a mí más he aprendido de eso, el caso ujú, de David. David siendo aprobado, bien, Dios mismo dice que David fue fiel en todo lo que Dios le propuso, excepto con la mujer de Urías Eteo. Imagínate, Dios testifica que toda la vida de David fue recta, pero con el pecado que cometió con Betsabé, le costó dos cosas: mató a Urías por la espada de los filisteos y ocultó, según Dios no se va a dar cuenta, el pecado con Betsabé. Y eso le costó. Si él se hubiera humillado antes de que el profeta Natán lo hubiera encarado, yo creo que otro gallo le hubiera cantado.
El problema de los seres humanos es justamente ese. Le damos demasiada importancia a lo que nosotros creemos y buscamos ocultar que a lo que Dios piensa y puede hacer con nosotros. Porque si yo estoy consciente que mi vida depende de Dios, que Dios es el que me honra o me humilla, lo mejor es que con el que quiera estar yo bien es con Él. Y entonces yo me pregunto, con lo que este o esta persona está haciendo conmigo, yo quiero estar bien con Dios, entonces voy a ver qué es lo que Dios quiere que haga. Si Dios dice que ore por mis enemigos, yo les digo, cuesta, cuesta. Y se lo decía a un cuate y me dice, vos porque estás medio loco, pero le digo yo, la situación me molesta, es injusta, pero si Dios dice que lo tengo que hacer, aunque me cueste, lo voy a hacer. Y voy a tratar de agradarlo, aunque yo sé que el cuate me deteste por algún motivo. Pero eso me hace por lo menos estar en paz. Y sé yo que si mi Señor, yo trato de ser lo mejor con mi Señor me va a honrar, a Sí. final de cuentas. Y esa es la forma de ir alimentando el espíritu. Conforme tú vas avanzando y tu carne va muriendo. Es que mira tú, los primeros hinchazos te duelen, pero los últimos ya no mucho. El primero te dolió más. Y así funcionan todas las cosas en la carne. El primero te cuesta, pero conforme tú te vas acostumbrando a ir matando carne, cada vez el impacto es menor. El problema es que dejamos de hacerlo. Y ahí es en donde la carne va ganando poder. Cuando no sembramos para un lado, sino sembramos para el otro, entonces estamos en problemas. Cuando alimentamos más la carne que el espíritu, ahí es donde empezamos a tener problemas. Entonces, nuestro poder justamente es ese, seguir trabajando en cultivar más el fruto del Espíritu, buscando agradar a Dios que agradar a nuestra propia carne o a nuestro propio ego. No sé si eso responde a tu pregunta, Claudita. Sí, ¿Qué? gracias. ¿Pero ahorita cómo vamos? ¿Alguien más? Carlitos, ¿estás para hablar? Pero para repetir, porque Sí, por favor. básicamente el andar en el espíritu es en obediencia a la Biblia, ¿verdad? No cambia absolutamente nuestra forma de actuar físicamente, nuestro caminar, estamos en el mundo, tenemos que usar las cosas del mundo y todo. Simplemente es que nosotros nos guiamos por el escrito está, como acaba de dar el testimonio. Humanamente hablando, resentimos a los malos, ¿verdad? Los robos y todo lo demás, pero también dice que, ¿por qué dice Dios que aunque amemos al enemigo? Pero el punto sigue siendo, esta sería mi mejor forma de expresarlo. Yo no puedo amar al enemigo en el espíritu cuando pienso que amor es lo que me ha enseñado el mundo, que tengo que llevarle flores, que tengo que tratarlo bien, que tengo que... No, no, amor es hacer lo que es justo, hablarle la verdad. Como yo digo con Israel, a todo lo que hacen con Israel no es amor, están dañando a Israel porque le están animando a que se mantenga rechazada por Dios. En cambio, hablarle claramente y decirle, no, ustedes están en pecado, ustedes no son el pueblo de Dios, si no reconocen al Mesías se van a ir al infierno, eso es amor. Y viene siendo como el texto que dice, más vale reprensión manifiesta que amor oculto, ¿verdad? Entonces, eso es andar en el espíritu, obedecer lo que dice la palabra sin importar que nuestro razonamiento y nuestras emociones estén de acuerdo con él. Muchas gracias. No, creo que eso es un buen complemento. Ujú. Y yo tenía en Verbo, había una dama que decía que cuando ella estaba en el espíritu caminaba de puntillas. Entonces, cuando caminaba de puntillas era porque andaba en el espíritu. Entonces, ya sabíamos nosotros, yo creo que algunos lo conocen, pero igual, no es así. Entonces, es más congruente, más práctico, es lo que dice Carlos. Si estamos haciendo lo que Dios dice que es bueno y estamos dando frutos de justicia, estamos caminando en el espíritu. Amén. ¿Alguien más, mis queridos hermanos? ¿Qué? Bueno, entonces gracias por su aporte a esta nueva sesión que tenemos en línea. La verdad es que pues, es edificante y grandemente agradable estar compartiendo con todos ustedes. Yo creo que podemos parar la grabación.
o no podemos. Mm.